Bienvenidos al mundo de SI Energía RC Consultores en Confiabilidad, una empresa del grupo SI Energía y su aliado en gestión y ejecución de mantenimiento y confiabilidad operacional. En SI Energía integramos el conocimiento de expertos, potente software, liderazgo estratégico, metodologías y entrenamientos prácticos con el fin de apoyar a nuestros clientes en gestión proactiva de sus activos. Nuestra oferta de productos y servicios, SI Energía se enfoca en dar solución a los problemas cotidianos de su empresa a fin de permitir enfocar sus esfuerzos en la mejora e innovación de la gestión de sus activos. Somos representantes de ADACH para Bolivia, una empresa referente en equipos de diagnóstico de maquinaria. Presentamos SI Energía TTM, diagnóstico de turbomaquinaria, con el respaldo de ingenieros fabricantes de turbinas de gas, vapor, compresores, bombas y otros que su proceso necesite. La línea de negocio RC Consultores en Confiabilidad con soluciones para el diagnóstico, optimización y mejora del ciclo de vida de sus activos para incrementar el overall efficiency de sus procesos. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este séptimo podcast de la mano de SI Energía RC. Mi nombre es Claudia Pardo y sábado a sábado a partir de las 8 de la noche los estoy acompañando con estos podcasts bastante interesantes. Semana tras semana nos conectamos de la mano de profesionales bolivianos y también de diferentes partes del mundo que nos acompañan, por supuesto, nutriéndonos de bastante información. Estamos en vivo y en directo a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales como SER, LinkedIn, Facebook Live y también por Zoom. El día de hoy, sábado 19 de septiembre, tenemos un invitado especial que nos acompaña desde México. Él es el ingeniero Gerardo Trujillo, el director general de Noria Latinoamérica, con más de 30 años de experiencia, y el día de hoy va a tocar un tema muy importante que es la lubricación de excelencia. ¿Qué es? ¿Cómo impacta la confiabilidad de las plantas y la vida del mantenimiento y cómo se consigue? Todo ello nos va a estar respondiendo el ingeniero Gerardo Trujillo, que ya está conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales y por supuesto va a estar solucionando todas las dudas y también todo lo que quieran saber. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Está conectándose con nosotros desde México y por supuesto con bastante información y nutriendo a nuestros profesionales bolivianos y quienes nos acompañan, ¿no? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saludo muy calurosamente. Bueno, pueden ver que todavía aquí en México estamos con un poco de luz. Está justamente el momento en el que se está poniendo el sol. Son las 7 de la tarde acá en México. Así es que, bueno, pues con el gusto de saludarlos, agradeciendo, por supuesto, la invitación y esperando que lo que vamos a conversar durante esta tarde, esta noche allá con ustedes, sea de valor para su organización y para mejorar las prácticas de lubricación. Por supuesto que sí, estoy segura, ya hay bastantes personas que se están conectando a través de las diferentes redes sociales y ellos van a ser quienes nos van a hacer algunas preguntas para que usted también pueda responderlas a las personas que se conectan, no solamente de Bolivia, tenemos personas que se conectan también desde diferentes lugares y por supuesto también es el caso de usted que nos está acompañando el día de hoy desde México. Vamos adentrándonos ya en este tema que va a tocar el día de hoy. Quiero cederle el espacio y también las pantallas para que nos pueda compartir lo que nos ha traído para este sábado 19 de septiembre. Bueno, en realidad yo lo que quiero es hablarles un poco de la experiencia y de la visión con la que nosotros vemos el tema de la lubricación de excelencia. Voy a presentar por ahí una lámina un poco más adelante, pero yo quisiera que nos concentráramos un poco en el contexto de qué es la lubricación de excelencia, cómo la lubricación de excelencia se incorpora en el concepto de las estrategias de mantenimiento y cómo juntos trabajan para conseguir la confiabilidad de la planta. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer es irme del suelo, del piso de la planta, a construir una estrategia de lubricación que sea pilar fundamental de una estrategia de mantenimiento para que la estrategia de mantenimiento implementada y diseñada para conseguir un cierto nivel de objetivo se pueda conseguir. Ese es prácticamente el concepto con el que yo quisiera que tuviéramos esta conversación en la tarde y invitarlos a ustedes durante la charla o al final de ella, como ustedes se sientan cómodos, a ir preguntando y a ir haciendo algunas preguntas. Voy a hacer un planteamiento principal de lo que para nosotros es la excelencia en lubricación, de lo que para nosotros es
el concepto de cómo la lubricación impacta en el mantenimiento y luego cómo impacta, por supuesto, en el concepto de la gestión del activo de la organización. Bueno, bienísimo el tema del día de hoy, como lo decíamos ya, y usted también nos quiere hablar sobre la lubricación de excelencia, qué es, cómo impacta la confiabilidad de las plantas y la vida del mantenimiento y cómo se consigue. Vamos entrando ya en este tema, ¿qué es la lubricación de excelencia? Vamos respondiendo eso a todos quienes nos acompañan. Hay muchos jóvenes, le diré, que tal vez están decidiéndose entre una carrera y otra, son también quienes se conectan, además de los profesionales, y tienen algunas duditas. Este caso es primordial. ¿Qué es la lubricación de excelencia? Yo digo que la lubricación de excelencia, bueno, la lubricación y luego la lubricación de excelencia. La lubricación es la práctica que hacemos para lograr a través de una sustancia eliminar el desgaste, o sea, tratar de llevar el desgaste al mínimo en una máquina. Quiere decir buscar cómo, a través de la aplicación de una pequeña película lubricante, logramos nosotros conservar la vida de los equipos. El equivalente opuesto de lo que sería este concepto es que la máquina no tuviera lubricante para ser protegida y que entonces la máquina fallara irremediablemente. Entonces la lubricación es el mecanismo, es una ciencia, es un arte, es una colección de estrategias mediante las cuales nosotros colocamos el lubricante correcto, en el lugar correcto, con la frecuencia correcta, en la cantidad correcta, con los dispositivos correctos, con las herramientas correctas y con la actitud correcta. Yo allí podría definir el concepto de lo que es la lubricación. Son todos esos elementos que, si los vemos, son muy sencillos. Selecciono el con qué y luego selecciono el cómo hago la lubricación. Entonces, esta parte, que es un nicho muy pequeño dentro de lo que son las tareas del mantenimiento de la maquinaria, es una de las cuestiones que es considerada desde la perspectiva industrial como una de las tareas fundamentales e indispensables para el mantenimiento. Cualquier persona que trabaje en un área de mantenimiento, luego se le viene a la cabeza, hay que hacer lubricación. Pero hacer lubricación no es simplemente ponerle un aceite o ponerle una grasa a una máquina. Es poner el lubricante correcto. Y en el lubricante correcto hay muchos elementos que tienen que ver con cómo seleccionar ese lubricante que va a hacer el trabajo justamente de proteger a la máquina dentro del contexto operacional en el que se mueve esa planta, esa máquina. Después viene el contexto del cómo lo hago. Pero lo más importante, para mí lo más importante es quién lo hace. Nosotros trabajamos en la estrategia de lubricación para desarrollar las competencias técnicas de las personas que se dedican al tema de la lubricación. Porque si sabemos con conocimiento el qué, el por qué y el para qué de la lubricación, entonces vamos a ser capaces de seleccionar adecuadamente el lubricante, la frecuencia, la cantidad, el lugar, el método, las herramientas y la actitud correcta para que esa lubricación se vuelva lubricación de excelencia. ¿Alguna pregunta por aquí, Claudia? Y precisamente eso es a lo que queremos llegar. No solamente queremos hacer lubricación, como usted dice, queremos hacer una lubricación de excelencia, y eso es lo que va a impactar en la confiabilidad de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo llegamos a eso? Exactamente. Si yo puedo poner en el equilibrio, en la parte de medición, una lubricación bien efectuada con los elementos que acabamos de describir y una lubricación que no se hace cuidando esos conceptos. Quitémonos uno. No selecciono el lubricante correcto. Nada sirve. Si selecciono el lubricante adecuado para la máquina, bueno, ya estoy por lo menos dejando el material con el cual se va a hacer el trabajo de la lubricación. Pero si no tengo la frecuencia, le pongo demasiada grasa, le pongo menos grasa. Si no le pongo la cantidad correcta, el nivel de aceite es bajo. Si no lo pongo de la manera correcta y adecuada, ahí me voy a referir todavía a un segundo concepto. Para que nosotros logremos crear un concepto de lubricación de excelencia, nuestro lubricante, cuando llega a la máquina y cuando está dentro de la máquina, tiene que conservar 3 características fundamentales: limpio, seco y fresco. Y eso no es ningún secreto. Cualquier persona que se dedica a la lubricación entiende que el lubricante tiene que estar limpio. Entiende que no tiene que tener agua. Pero, ¿qué tan limpio?
¿Qué tan seco? Y entonces es ahí donde la educación, es ahí donde el conocimiento específico de cuál es el tamaño de la película lubricante, de cuál es el impacto que tienen las partículas, cuáles partículas son las más peligrosas, de qué tamaño son las partículas más peligrosas, cuál es el impacto que tiene el agua, cuál es el impacto que tiene el combustible, el glicol y algunos otros elementos que vienen a afectar el desempeño del lubricante. Cuando entendemos ese concepto, es cuando en realidad le vamos a aplicar esa lubricación, yo le llamo la lubricación de precisión. Quiere decir, vamos a hacer la lubricación precisa, en el momento correcto, con la cantidad correcta, con la limpieza específica necesaria. Entonces, para eso, para el tema de la lubricación, son años y años y años de estudio que nos dicen cómo tiene que ser efectuada la lubricación. Hay un estándar internacional que define las prácticas de lubricación de excelencia y por eso es que entonces la lubricación ya tiene un marco y un parámetro para ser desarrollado. Y precisamente el día de hoy vamos a aprovechar de esa experiencia y esos estudios de los cuales usted, por supuesto, es el ideal para hoy. Vamos a entrar con una pregunta que nos está llegando ya de parte de las personas que están conectadas y nos dicen, ¿cómo sugiere que podemos cambiar la mentalidad en las industrias tradicionales que ponen a la lubricación como el último eslabón de mantenimiento? Bueno, tenemos 30 años haciendo eso. Toda mi carrera profesional, todo el tiempo y el trabajo que he hecho, los viajes que he hecho a diferentes países, he estado en todos los países de América Latina, he estado en todos los tipos de industria, desde la más pequeña hasta la más importante. Y ese es el trabajo con el que nos enfrentamos. ¿Cómo logramos? Al principio, recuerdo yo hace 28, 29 años, yo tenía un eslogan que decía, dignifiquemos la lubricación. Porque justamente ese concepto, la lubricación era el último personaje de la planta. El nuevo, el que acababa de llegar a la industria, a ese lo ponían a lubricar. Ensúciese para que aprenda y después lo vuelvo mecánico. Bueno, educación. Todo este tiempo hemos ido desarrollando estrategias, metodologías, entrenamiento. En este momento tenemos certificaciones internacionales para especialistas en lubricación. Ustedes en la persona de Ezequiel tienen el primer certificado a nivel ingeniero en lubricación de maquinaria en Bolivia. Hay cientos de profesionales MLA, MLT, analistas de lubricantes de maquinaria, técnicos en lubricación de maquinaria en Bolivia. Yo tengo 25 años visitando Bolivia justamente haciendo esto, entrenando personas para que se vuelva el tema de la lubricación una estrategia importante para sobre de ella construir confiabilidad. La lubricación no se centra en la confiabilidad. Construimos una estrategia de lubricación para que el resultado de la lubricación se vuelva una estrategia que permita dar los resultados de confiabilidad de la estrategia de mantenimiento. Bueno, y como lo decía, tenemos también ese gran profesional en energía que es Ezequiel. Vamos con otra pregunta y nos dicen, si nos podría comentar en su experiencia cómo evolucionó la lubricación en la industria latinoamericana, tomando en cuenta que usted ha venido por Bolivia y también por diferentes países de Latinoamérica. Bueno, ha evolucionado favorablemente. Yo quiero, de verdad, ponerlo en perspectiva. ¿Sí? El Gerardo Trujillo, que empezó hace 28 años a dar entrenamiento, yo tengo más de 30 años en lubricación, pero dando entrenamiento tengo como 28 años. El que empezó en aquel momento, prácticamente nos encontrábamos muy poca relevancia con el tema de la lubricación. En estos momentos, yo les puedo decir que estamos en un momento en el que la lubricación está en una curva ascendente en el tema de la importancia en toda la industria latinoamericana. Tenemos empresas que ya contratan a su personal exigiendo una certificación internacional MLA o MLT1. Tenemos empresas que ya están poniendo una visión clara a definir cómo la lubricación forma parte estratégica en grandes empresas que están construyendo en este momento plantas nuevas. Hay una mina que se está construyendo en estos momentos en el Perú, donde la lubricación se está rediseñando en este momento para que la práctica de la lubricación, cuando la máquina empiece a trabajar, vaya con todas las mejoras en lubricación, que vaya con ese concepto de lo que hablábamos, ¿no? Con el lubricante correcto, en la aplicación correcta, con la frecuencia correcta, todos esos correctos que hablamos
para mantener el lubricante limpio, seco y fresco. Es una evolución importante. Falta mucho trabajo por hacer. Falta mucho por divulgar, falta mucho por ampliar. Yo creo que una de las cosas que tienen que hacerse en la estructura de la educación tiene que haber en las escuelas, tiene que haber, sobre todo en las escuelas técnicas, no solamente un pasaje de dos horas en el tema de la lubricación. Hay mucha más forma en estos momentos. La disponibilidad de elementos de educación libres, gratuitos que hay en todos lados es enorme. Noria contribuye con artículos, con publicaciones, con videos que están gratis en las plataformas de YouTube, en las plataformas de las revistas digitales que tenemos, para que cualquiera con un poquito de intención pueda tomar esos fragmentos de educación e ir construyendo justamente su acervo de educación al respecto de la lubricación. Bueno, qué importante lo que nos dice, y vamos avanzando poco a poco en Bolivia y en Latinoamérica en esto de la lubricación. ¿Qué es lo más recomendable para usted? Usar las fórmulas para calcular la dosificación de la grasa, la dosificación en base a la condición por ultrasonido o vibraciones. Yo parto del principio fundamental del cálculo por ingeniería. O sea, primero nos vamos a la ingeniería, primero identificamos qué queremos hacer en el rodamiento. A veces uno da por hecho que la lubricación tiene un solo objetivo y a veces no es así. Aquí yo he visto muchos errores importantes que se cometen incluso por personas que se dicen expertos, donde simplifican todo de tal forma que parece que la lubricación es la cosa más simple del mundo. Agarra una fórmula, calcula y ya está. No es cierto. A ver, si yo soy un dueño de una empresa, déjame ponerme desde el concepto de la gestión de los activos. Si yo soy el dueño de la empresa, ¿qué me interesa? ¿Me interesa saber cuántos gramos de grasa lleva el rodamiento? No. ¿Me interesa saber cuál es el LD10, la vida estimada del rodamiento? No. A mí lo que me interesa es maximizar el retorno sobre la inversión. Estoy pensando en dinero. Estoy pensando en cómo esta empresa donde yo invertí X número de millones de dólares me va a regresar. Mientras más retorno a la inversión, mejor. Entonces, cuando uno hace la estrategia de confiabilidad, tiene que estar pensando en la estrategia de la organización. ¿Cuánto tengo que entregar de producto? ¿A qué precio? ¿Cuál es la disponibilidad? ¿Cuál es la confiabilidad que requiere? Y en función de eso, establecer la estrategia que me permita definir si lo que yo quiero es amplificar o maximizar la vida del equipo o minimizar el consumo de energía. La lubricación tiene una parte muy importante en este tema. Cuando nosotros hablamos de la lubricación, yo tengo forma de crear una estrategia de ahorrar energía a través de la selección de lubricantes, de ahorrar energía a través de la aplicación de lubricantes, de ahorrar energía a través de mis prácticas de frecuencia y cantidad de grasa, ahorrar energía incluso en la selección de la viscosidad del lubricante. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo. Ampliar la vida de la máquina o ampliar el retorno sobre la inversión minimizando el consumo de energía, o a lo mejor uno en medio, ¿verdad? Ni tanto que ayude a la vida de la máquina, ni tanto que ayude al consumo de energía, sino un parámetro medio. Entonces, primero empiezo con el cálculo y después, en función de lo que me pida mi organización, yo puedo ir ajustando en el concepto. Entonces, para bajar la pregunta, primero la lubricación por ingeniería y después la lubricación por condición. La lubricación por condición ayuda mucho cuando los parámetros de operación de las máquinas no son siempre iguales o las condiciones de operación no son siempre iguales. Quiere decir, la máquina no trabaja la cantidad de horas, no trabaja siempre a las mismas revoluciones, no trabaja siempre a la misma temperatura, no trabaja siempre a la misma carga y entonces la frecuencia de lubricación va a tener que ir ajustándose en función de la condición de operación de las máquinas. Buenísima la respuesta. Y bueno, va solucionando poco a poco la duda de quienes nos están acompañando. Y yo les decía, no solamente son estudiantes de diferentes carreras, sino también profesionales que quieren conocer cómo mejorar este tema de la lubricación en sus empresas. Vamos ahora ya con otra de las preguntas y nos dicen... Ahora le voy a compartir, Claudia, le voy a compartir la única lámina que tengo preparada para hoy.
para que podamos más o menos ver en el contexto de qué es lo que estamos buscando desde la perspectiva de lo que es la lubricación de excelencia. Déjenme encontrar. Aquí. Ahí está. Ahí la tienen, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver en pantalla. Perfecto. Si yo quiero definir el concepto de la lubricación de excelencia, yo me tengo que basar en estas 12 áreas. Estas 12 áreas han sido definidas por el Consejo Internacional para la Lubricación de la Maquinaria, el ICML, en el estándar internacional ICML 55.1, que es la especificación de la ingeniería de la excelencia en lubricación. Y fíjense cómo hay un concepto bien interesante. Tengo 12 áreas específicas. La primera son habilidades. Quiere decir, está hablando de la gente, de cómo la gente tiene que tener las capacidades, el entrenamiento y las competencias para poder hacer las tareas. La segunda tiene que ver con la máquina. Las voy a mencionar primero las 12 y después voy a irme un poco tratando de explicar en una manera breve cómo cada una de ellas tiene un impacto muy importante en la confiabilidad. La primera, la gente. La segunda, la máquina, que también está habilitada la máquina para poder hacerle la aplicación de la lubricación. El tercer elemento es el lubricante. Fíjense que primero defino la gente y la máquina, porque entonces en función de la máquina es el lubricante que voy a requerir. El lubricante en función del contexto operacional. Ya tengo la persona, la máquina y el lubricante. Ya tengo el qué. Ahora me voy al con qué. La lubricación, que son toda la planificación de las tareas de mantenimiento, las herramientas que se requieren, las prácticas de inspección. Junto con las prácticas de inspección metemos el análisis del lubricante como una herramienta de identificación de problema, y esas dos, la inspección y el análisis del lubricante, me ayudan para resolver problemas, lo que sería solución, el troubleshooting. Una vez que tengo eso, analizo perfectamente cómo voy a trabajar mis desechos, cómo voy a conservar la energía, cómo voy a conservar el medio ambiente. Entonces, fíjense que los tres elementos siguientes son desperdicio, energía y reclamación o recirculación, regeneración del aceite. Y por último, la parte de la gestión. Con esa cerramos justamente el concepto de la lubricación de excelencia. Ahí están los 12 elementos. Si queremos hablar de si queremos hablar de excelencia y lubricación, tenemos que considerar esas 12 áreas. ¿Quién es mi lubricador? Que mi máquina se deje lubricar. Ahí hay un elemento muy importante. La mayoría de las máquinas las compramos y las instalamos y nunca pensamos que esa máquina se tiene que lubricar. Y entonces no tiene un respirador, no tiene un tapón para llenado, o no tiene una virilla de nivel, o no tiene un visor, y le faltan cosas a la máquina para poder ser lubricadas correctamente de acuerdo al contexto operacional. El experto en lubricación y la lubricación tiene que habilitar esa máquina para que la máquina pueda ser lubricada. Ahora sí, tengo mi máquina lubricada. Voy a definir con qué la voy a lubricar, y a veces no va a ser el lubricante que me recomiende el fabricante del equipo. A veces no. A veces va a tener que ser un lubricante con una calificación de desempeño distinta. Depende del contexto donde trabaje la máquina. Vamos a tener que seleccionar el lubricante adecuado que cumpla con los requerimientos de la máquina, que cumpla con los requerimientos de la importancia, la localización, la seguridad, la ergonomía, qué tanto le puedo cambiar el aceite o no a esa máquina para poder decidir si le pongo un aceite mineral, un aceite sintético, o incluso un aceite biodegradable, o incluso un aceite que pueda ahorrar energía. Con eso, vámonos al proceso de lubricación. ¿Cómo diseño cada una de las tareas de lubricación? ¿Cómo diseño la revisión del nivel, el cambio de aceite, el relleno del aceite, la inspección del filtro, el cambio del filtro, la limpieza, la recirculación? Todas las tareas de lubricación tienen que estar definidas en ese cuarto elemento. Ahora que ya tengo la máquina, el lubricante y la tarea, ¿con qué la voy a hacer?
¿Qué herramientas voy a utilizar para poner el aceite? Carros de filtración, dispositivos, etiquetas de lubricación, identificación de lubricante, nuestro código de identificación de lubricantes, el código LIS que fue diseñado específicamente para este concepto. ¿Con qué voy a hacer la lubricación? ¿Cómo va a estar mi sala de lubricación? Todas las herramientas que se necesitan para poder hacer la tarea de la lubricación correcta y que además el lubricante se mantenga limpio, seco y fresco. Ya está el lubricante en la máquina, ahora hay que mantenerlo. En el ciclo de vida del lubricante, ahora voy a mantenerlo y a conservarlo. Voy a inspeccionar la máquina, pero no solamente desde el punto de vista de la lubricación. Voy a hacer una inspección de segundo nivel, a que le llamamos inspecciones 2.0, con habilidades, con estrategia, con conocimiento, con educación. No es revisa el nivel de aceite, es identifica a la máquina que tenga el nivel de aceite, pero que además esté limpio, que no tenga espuma, que no tenga agua. O sea, todas las características que hacen que nos den la información de que el lubricante está haciendo su tarea. Analizamos el lubricante, tomamos una muestra con una frecuencia específica de acuerdo con la criticidad de la máquina y le seleccionamos los tipos de pruebas que son específicamente apuntados a los modos de falla que tiene la maquinaria. Entonces, cuando uno selecciona las pruebas con respecto a los modos de falla, es una estrategia de mira láser. No es una escopeta que avienta pruebas a ver a qué le pego, sino que ya sé qué estoy buscando. Con esas dos herramientas, con la inspección y el análisis del lubricante, yo tengo la forma de identificar problemas, pero no solamente identificarlos, solucionar. Aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho de las herramientas de confiabilidad y mantenimiento que se aplican en lubricación. El análisis de causa raíz, a mí me gusta cambiar el concepto, no analizar la causa raíz. Ya la analizaste, vamos a eliminarla. Elimina desde el concepto proactivo, mediante la lubricación se pueden eliminar cerca de, dependiendo del tipo de máquina, pero entre el 50 y el 70% de las causas de falla de la máquina. Con el análisis de aceite, identifico el momento correcto para hacer el cambio del aceite. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el punto número 9, ¿qué voy a hacer con ese lubricante que estoy sacando? O a lo mejor no lo saco y me voy al elemento número 11, que es el del reacondicionamiento, recirculación, regeneración, refinación. O sea, ¿qué voy a hacer con mi lubricante? Esas dos se juntan y se enlazan específicamente. A mí, en particular, yo soy un enamorado del concepto del ahorro de energía a través de la lubricación. A mí me gusta el concepto de la tribotermoeficiencia. ¿Sí? Cómo a través de la lubricación controlamos la temperatura, cómo a través de la lubricación controlamos la fricción y cómo a través del control de la fricción provocamos que haya un menor consumo de energía. Ese es uno de mis metas en estos próximos años. Voy a trabajar muy de lleno en buscar cómo demostrar y cómo establecer estrategias mediante la lubricación para lograr disminuir no solamente el consumo de energía, sino al mismo tiempo la huella de carbón que estamos dejando con el uso de la energía y los lubricantes. El elemento número 12 tiene que ver justamente con la parte de cómo gestiono todo el programa, cómo retroalimento, cómo le doy medición, cómo defino mis indicadores, cómo utilizo mis indicadores para la mejora continua. Entonces, en términos generales, si pudiéramos decir, este es el concepto en el que tengo que basar las prácticas de lubricación de clase mundial, yo dejaría justamente el ICML 55, las 12 grandes áreas, como los elementos en los que tenemos que basar nuestra estrategia de lubricación. Muy bien, ingeniero. Bueno, nos ha respondido en 12 áreas cómo lograr, por supuesto, la lubricación de excelencia, la confiabilidad, la vida y el mantenimiento. Es muy importante y quiero comentarle también que nos han estado acompañando y poco a poco mientras su disertación algunas personas ya iban presentando diferentes preguntas y quiero también saludar a todos quienes nos están acompañando. Pues hay saludos hasta de Colombia, llegan desde Colombia los saludos de Fer Martínez, por ejemplo. Y vamos avanzando con las preguntas de las personas que están conectadas vía Facebook Live. Esteban Yucra López nos hace una pregunta y nos dice: buenas noches, ingeniero, un gran orgullo y admiración poder conocerlo, nos dice él también, y él nos pregunta,
Es una pregunta un poco más personal. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, es una pregunta más personal lo que nos hace Esteban y nos dice, ¿cómo comenzó en el mundo de la lubricación? Uy, me vas a hacer contar una historia muy larga. Mira, fue por, digamos, un poco por la ocupación que tenía yo cuando trabajaba, al mismo tiempo que estaba haciendo mi carrera de ingeniería. Yo trabajé en una empresa de transporte de pasajeros. Esa empresa, el grupo Flecha Amarilla, aquí en México, es uno de los grupos más grandes de transporte. Tienen más de 4,000 autobuses circulando, y además ya no solamente están en el tema de los transportes, sino también ya están en aviación. Yo trabajaba como gerente del taller de reparaciones mayores, y mi evolución dentro de la empresa me llevó a tener, vamos, controlado el concepto de lo que era mi gestión, y entonces me enfoqué a desarrollar algunos proyectos especiales. Entre los que me tocó desarrollar en aquel entonces era identificar el tiempo óptimo de cambio de aceite de la flota de camiones de Flecha Amarilla. Entonces, ahí me di cuenta de que la lubricación era un mundo espectacular. Para poder llevar a cabo esa investigación, se me acercaron algunos proveedores de lubricantes, de filtros. Fui educado, fui entrenado inicialmente en los conceptos de lo que era la lubricación básica, y sinceramente me enamoré del concepto de la lubricación. A partir de allí, yo terminé mi ciclo con la empresa de Flecha Amarilla y comencé a trabajar en una organización dedicada a la venta y distribución de lubricantes. Y de allí viene una evolución un poquito más, más larga, pero ese es el origen por el cual comencé yo, digamos un poco por accidente dentro de la empresa en la que trabajaba, pero no tuve la menor duda de que esa era un área en la que yo me quería desarrollar. Bueno, muy bien la respuesta para Esteban Yucra. Lo saludamos a él también porque nos está acompañando a través de esta transmisión que se está haciendo en vivo y en directo. Y también vamos a saludar a Elba María Calderón Choque, que también nos ha hecho una pregunta, y ella nos dice: buenas noches, ingeniero Trujillo. Quiero especializarme, y en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre los roles del ingeniero de mantenimiento y el de confiabilidad en lubricación? Son tres áreas distintas. Un ingeniero en confiabilidad tiene una función, un ingeniero en mantenimiento tiene otra, y un ingeniero en lubricación tiene otra. Pero los tres van al mismo concepto. Los tres van a lograr que la máquina logre el nivel de confiabilidad requerido por la organización. Entonces, si la empresa necesita producir X cantidad de producto a cierto costo, de ahí sale la necesidad de confiabilidad. La estrategia de confiabilidad la diseña el ingeniero de confiabilidad, que no necesariamente la diseña desde mantenimiento. La confiabilidad es un elemento que depende del diseño, de la instalación, de la compra, de los repuestos, de la gestión, de la operación y del mantenimiento. Entonces, mantenimiento es una de las partes que diseña la estrategia de confiabilidad. El ingeniero de confiabilidad diseña la estrategia de mantenimiento y luego se la da al ingeniero de mantenimiento para que la ejecute. El ingeniero de mantenimiento toma la estrategia de mantenimiento y la ejecuta de manera eficaz. Una vez que la estrategia de mantenimiento es ejecutada de manera eficaz, obviamente vamos a ver si fue eficiente. Quiere decir, vamos a ver si dio resultado la estrategia de mantenimiento. Por eso utilizamos indicadores, y esos indicadores retroalimentan a la estrategia de confiabilidad para ver si es que tenemos que ajustar algo. ¿Dónde está la estrategia de lubricación? Alineada con la de mantenimiento y alineada con la de confiabilidad. Quiere decir, junto con los objetivos, entonces se diseña el cómo tienen que ser lubricadas las máquinas, los elementos, la capacitación, el entrenamiento, la certificación de la gente, el tipo de lubricantes que está de acuerdo con la estrategia de mantenimiento, que está de acuerdo con la estrategia de confiabilidad. Son tres funciones diferentes, con enfoques distintos, pero obviamente tienen que estar alineadas para conseguir un solo objetivo, que es el de la organización. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos por la respuesta para Elba María Calderón Choque, que nos está siguiendo desde el departamento del Beni de aquí de Bolivia. Vamos ya con la pregunta para Aníbal Perales Villarruel, que también
ha enviado su preguntita a través de Facebook Live y nos dice cómo lograr unificar la codificación con el código LEEDS si se tiene varios tipos de proveedores y la fórmula que entregan es bastante general, nos dicen. Bueno, sí, efectivamente la fórmula del LEEDS es una fórmula que es independiente del fabricante del equipo, del fabricante del lubricante. Eso es precisamente lo que se pretende, el no tener que depender del nombre comercial de un lubricante para poderlo identificar. La fórmula de LEEDS está compuesta de 4 elementos muy sencillos, ¿sí? Primero, identificamos la viscosidad del lubricante. Segundo, identificamos el desempeño del lubricante de acuerdo con la 6743, un estándar internacional. Y en tercer lugar, identificamos la especificación directa del lubricante a través de un código alfanumérico, que es la especificación del lubricante junto con el grado de viscosidad, junto con el tipo de básico y después junto con las características especiales. La última versión del código LEEDS lleva un recuadro exterior donde lo podemos hacer coincidir con el color de la tapa o con el color del dispositivo de aplicación, pero generalmente lo que hacemos es sacar el código LEEDS y luego relacionarlo mediante un póster, mediante un patrón de referencia con el nombre específico del lubricante al que corresponde dentro de la planta. Y de esa manera tienes el match completo del lubricante que actualmente se está usando con el código estándar LEEDS de la última versión. Si alguno de ustedes tiene por ahí dudas de cuál es la última versión, entre a la página de noria.mx y ahí van a encontrar ustedes en la sección de aprendizaje, le pueden teclear simplemente estando adentro, pónganle código LEEDS y les va a llevar directamente al mensaje. O si no, envíenme un correo electrónico. Yo espero que al final de la charla puedan ustedes tener por ahí acceso de mi correo. O si no, se los dicto desde este momento, G de Gerardo Trujillo, @noria.mx. Ustedes pueden enviarnos un correo directamente y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar por ahí el enlace para que puedan descargar el artículo correspondiente al código LEEDS. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias también por dotarnos de los contactos para que todas estas personas que tienen diferentes dudas puedan ir solucionándola poco a poco, tal vez no ahora mismo en la transmisión, pero vamos a tener más tiempo para poder solucionar algunas dudas que tienen. Vamos ahora con otras preguntas que nos llega también de la mano de Zoom. En Zoom nos han hecho esta pregunta y nos dicen, ahora que está de moda las certificaciones como la MLA y la MLE, ¿cuál sería la que recomienda para una industria mediana? Bueno, yo diría, ¿cuál recomiendo para una persona y una función? Son 4 tipos de certificaciones. La certificación MLT, técnico en lubricación de maquinaria, tiene 2 niveles. Técnico en lubricación de maquinaria, ¿quién es? El que aplica el lubricante. La MLT2 es la que aplica, pero también diseña la estrategia, selecciona el lubricante, diseña la estrategia de la ejecución del programa de lubricación. Esas son las MLT. Luego me muevo a la MLA, analista de lubricantes de maquinaria. Ese señor no aplica lubricantes. Ese analiza los lubricantes e identifica la condición de los lubricantes y de la máquina a través de las pruebas del análisis. Diseña el programa. Tengo nivel 1, el que toma de muestra, nivel 2, el que interpreta, nivel 3, el que diseña, interpreta la estrategia, el que da el diagnóstico avanzado. Es como las estrategias de otras herramientas como vibraciones, 1, 2 y 3. También tenemos aquí 3 niveles de analista de lubricantes de maquinaria. Estos están certificados bajo la norma internacional 18436-4, solamente los de MLA. La tercera certificación es MLE. Ese señor no ejecuta la lubricación. Ese no toma muestras. Ese no hace el diagnóstico, no. Él hace el diseño de la estrategia de lubricación alineada específicamente a las prácticas de mantenimiento y confiabilidad. Yo lo pondría de otra forma. Un MLE, un ingeniero en lubricación de maquinaria, es un
ingeniero en lubricación con énfasis en confiabilidad y mantenimiento. Quiere decir, alineado a la estrategia, no a la ejecución. Tiene que asegurarse de diseñar correctamente el programa, pero él no es el que lo gestiona, él no es el que lo supervisa, no, él es el que lo diseña. Dependiendo del tamaño de la organización, habrá personas que tengan que hacer la función MLT y MLA y MLE juntas. Bueno, pues entonces tendrá que tener las 3 certificaciones y tendrá que tener los conocimientos de las 3 áreas para poder desarrollar. Me quedó una 4ª certificación, LLA, analista de lubricantes de laboratorio. O sea, esos que están haciendo el análisis de aceite en el laboratorio tienen 2 niveles de certificación. Justamente el próximo lunes tenemos un especialista desde España dictando un curso especializado de certificación para aquellos que hacen análisis de aceite en laboratorio. Muy bien, ingeniero. Nos vamos ahora con otra pregunta también que nos llega de las personas que nos están siguiendo en vivo y en directo, y nos dice, para la aplicación en reductores de velocidad generalmente usamos ISO BG 320. Las alternativas entre mineral y sintético económicamente hablando son muy diferentes en sus experiencias. ¿Cuál es la más recomendable? Bueno, va a estar dependiendo de la aplicación. Si es una máquina crítica, si es una máquina muy importante, si es una máquina que queremos proteger, si es una máquina que no queremos parar o que no podemos parar porque está en el proceso y no nos la prestan para hacer mantenimiento, nos iríamos hacia un aceite sintético. Si estamos hablando de características de operación de climas extremos, por ejemplo, a mí me tocó estar participando en el diseño de la estrategia de lubricación de una planta de cemento allí en Bolivia, por el lado de Oruro, temperaturas de menos 18, de menos 20, hasta menos 25 grados centígrados. Eso no lo puede aceptar un lubricante mineral, tenemos que movernos hacia un lubricante sintético. Allí, cuando la exigencia del clima es tan grande, el costo no importa. Ahí hay que elegir el lubricante que realmente pueda hacer el trabajo. En otras condiciones, en Santa Cruz, en Cochabamba, en lugares donde los climas no son tan extremos, entonces la decisión no está en función del clima, la decisión está en función de cuál es la función de la máquina, cuál es la disponibilidad que tiene la máquina para hacer mantenimiento, cuáles son las tareas que quiero yo hacer y cómo quiero conservar mi máquina. El costo del lubricante sintético con respecto al costo del lubricante mineral ya no hay tanta diferencia. Cuando empezamos a tener lubricantes sintéticos de base de polialfa-olefina, por ejemplo, el costo estaba 5:1. En este momento debe estar como 3:1 más o menos. Han disminuido mucho los costos de los sintéticos en función de una mayor demanda y, por supuesto, una mayor facilidad de producción. Pero no traten de compensar el costo del sintético solamente triplicando la vida del lubricante en la máquina. Eso no funciona así. Hay otros beneficios de los sintéticos. Hay menor consumo de energía, hay menor espesamiento, menor formación de lodos. Hay muchos elementos más que hay que considerar en el momento de la selección del lubricante. Incluso en algunos momentos pudiera ser que por la misma característica del lubricante sintético se pudieran consolidar algunos otros lubricantes bajo una sola de acuerdo a las características del lubricante sintético. Gracias, ingeniero. Ahora vamos con otra pregunta que nos dice, tenemos una sobreoferta de consultores de lubricación en Bolivia que nos ofrecen auditorías de lubricación. Estas auditorías, ¿cada qué tiempo sería prudente realizarlas en industrias de alimentos? Bueno, siempre va a haber personas que están interesadas en identificar cuáles son las áreas de mejora de un programa de lubricación. Yo creo que hay 2 cosas que hay que diferenciar aquí. Primero, un diagnóstico. El diagnóstico es identificar cómo me encuentro en mi programa de lubricación, cómo está mi estrategia de lubricación. Y entonces, para hacer un diagnóstico, siempre tengo que tener una referencia. ¿Cuál es la referencia que están utilizando? O sea, ¿dónde está el debe ser contra el que están comparando la condición de su planta? Ese es un primer factor a identificar. El único estándar internacional que define las prácticas de lubricación se llama ICML 55.1. Entonces, si ustedes van a hacer un diagnóstico, hagan el diagnóstico contra ICML 55.
En el caso específico de la industria de alimentos, hay otros elementos adicionales. HACCP, lo que tiene que ver con la cobertura de los diferentes tipos de lubricantes, H1, H2, 3H, para las diferentes aplicaciones. En ese caso, habrá que identificar específicamente cuáles de los elementos de la selección de lubricante tienen que estar incluidos dentro del diagnóstico. Dije diagnóstico. Cuando uno recibe el diagnóstico, a partir del diagnóstico, lo que uno tiene que hacer son mejoras para reducir los gaps, para reducir las brechas que hay entre lo que debe ser y lo que yo tengo. ¿Ok? Una vez que uno define eso, entonces viene la implementación. Y el diagnóstico de por sí no nos da valor. Lo que nos da valor es cuando hacemos las mejoras para conseguir lo que está en el estándar. Ahora, una auditoría es distinta. Una auditoría está en función de una especificación directa de la planta. O ustedes ya tienen un manual de lubricación de la planta, o ustedes tienen un estándar de referencia que dice qué tienen que cumplir específicamente en su planta después de haber desarrollado o un manual de prácticas de lubricación o un estándar corporativo de lubricación, y entonces se audita contra el manual. Ya no sobre el estándar, sino contra el manual. Y entonces ahí se identifica. Cuando ya tenemos un proceso de implementación de excelencia en lubricación en marcha, las auditorías son anuales. Diagnóstico una sola vez y auditorías anuales después del diagnóstico y después de la estrategia de implementación. Voy a auditar si lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo y me voy a demostrar que lo estoy haciendo. Ese es el concepto de la auditoría. Bueno, y continuando con las preguntas, ¿es correcto seguir a fe ciega las recomendaciones del fabricante para los lubricantes? ¿Sabe de algún caso en el que se pudo cuestionar al fabricante cómo debo hacerlo? Bueno, tengo un caso real que nos tocó vivir justamente en la construcción de la planta de cemento que le mencionaba hace un momento ahí en Bolivia. Inicialmente la recomendación del fabricante, del que estaba construyendo la planta, pedía 147 lubricantes diferentes. Con base en el estudio, con base en la consolidación, con base en la identificación, esas 147 lubricantes terminaron siendo 52. O sea, logramos disminuir con la aprobación incluso del fabricante de la maquinaria, consolidar y reducir la cantidad de lubricantes a ello. Ahora, una cosa ese es un caso particular, pero vamos a ponerlo en el concepto de lo genérico. ¿Qué pasa cuando el fabricante del equipo me dice utiliza este lubricante y la máquina ya no está en garantía? Entonces, en ese momento uno puede tomar el control de las cosas. En ese momento uno puede identificar cuál es el lubricante que realmente se requiere. O incluso al revés. Déjenme ponerlo un poco en el contexto del extremo hacia la izquierda, que sería no le hagan caso al fabricante de la máquina. ¿Cuándo debemos aplicar ese concepto? No hacerle caso al fabricante de la máquina. Cuando el manual de la máquina tiene 15 años. Cuando la configuración de mi máquina no está en el contexto de lo que el fabricante del equipo recomendó. ¿Cuántas máquinas conocen ustedes que están hechas para trabajar con cargas de 100 toneladas y las están trabajando con 130? ¿Cuántas máquinas están hechas para trabajar a 25 metros por segundo y las estamos trabajando a 32 metros por segundo? Si yo tengo una máquina que la saqué del contexto de operación, yo no me puedo quedar con mi lubricante original. Tengo que buscar si alguno de los elementos que variaron dentro de la carga y la operación que le tengo me va a hacer reconfigurar la estrategia de lubricación. Si mi fabricante del motor me dice, o de la máquina, tiene 15 años y me recomienda un lubricante que fue fabricado hace 15 años, no lo voy a buscar, ni siquiera lo voy a encontrar. Me voy a mover a una especificación más actual. Entonces, quiere decir, las especificaciones de los fabricantes de los equipos no están escritas en piedra. Hay que identificar con ayuda de un especialista, siempre con ayuda de un experto. No hagan los cambios solamente porque se les ocurre. Tiene que haber un especialista, tiene que haber alguien que realmente evalúe, que haga la
la evaluación entre cuáles son las condiciones que han cambiado y si algunas de ellas ameritan que se tenga que cambiar la especificación del lubricante, se deberá hacer. Pero tiene que estar muy justificado. La segunda que les quiero recomendar allí es documenten todo. Documenten la razón del cambio. La gestión del cambio es muy importante siempre que hacemos una cuestión de estas, porque nosotros no somos eternos en las organizaciones. Entonces, cuando yo me salga de esa empresa, alguien va a cuestionar ¿y por qué cambiaron ese lubricante? ¿Y por qué están utilizando un lubricante incorrecto? Cuando yo tengo el documento que demuestra cuáles son las causas, cuáles fueron las razones por las cuales decidimos hacer esa modificación, entonces todo queda sustentado bajo el concepto de la ingeniería de lubricación. Bueno, y vamos también respondiendo a la pregunta nuevamente, Elba María Calderón Choque, que nos ha estado acompañando y también tiene otras preguntas para usted, nos dice, ingeniero, ¿a qué se refiere con reclaiming? Reclaiming es una palabra en inglés que abarca 3 conceptos. Abarca la recuperación del lubricante a través de la limpieza, la recirculación, la filtración. La segunda, la recuperación del lubricante mediante la eliminación de contaminación. Y la tercera, que es la recuperación en sitio del lubricante mediante la limpieza, la eliminación de contaminantes y la readitivación del lubricante. Quiere decir, se está reconstruyendo el concepto del lubricante en el sitio donde está trabajando. No se lo llevan y lo hacen en otro lado. Es ahí mismo. En estos años vamos a ver cuestiones muy interesantes. No les puedo hablar demasiado porque es un proyecto que tenemos firmados algunos acuerdos de confidencialidad, no les puedo dar demasiados detalles, pero tiene que ir, el concepto básico es que el lubricante no sea un bien desechable, que el lubricante sea un bien durable. Quiere decir que el lubricante se pueda seguir y seguir y seguir y seguir usando. Dentro de estos conceptos hermosos y maravillosos que tenemos de la economía circular, lo que tiene que ver con la parte del recuperar nuestros productos que no son renovables, bueno, ahí viene justamente ese concepto. Por eso ICML 55 hace énfasis muy importante con una de las áreas en que el lubricante no tiene por qué ser desaprovechado y perdido. Hay un área que tiene que ver con waste, con la parte de lo que son desechos y desperdicios. Bueno, también allí entra muy bien el cómo decidimos nosotros a dónde mandamos nuestro lubricante usado si es que no tenemos la posibilidad de volverlo a utilizar. Entonces, la evaluación generalmente se hace identificando cuál de las opciones que tenemos disponibles tiene el menor impacto al medio ambiente y tiene el menor impacto en la huella de carbono. Bueno, y nos vamos con otra pregunta también que nos dice, ¿cuál es la norma que recomienda para lubricantes de alimentos o alimenticios? La NSF, la National Sanitation Foundation, en Estados Unidos, es el heredero del programa de la USDA, que fue eliminado por allá en los tiempos de Bill Clinton. Esta organización es la que identifica los lubricantes que pueden ser utilizados en la industria alimentaria para contacto incidental con los alimentos, para trabajar en la industria de alimentos, pero que no tienen contacto incidental, que son los H2, y los 3H, que son, en realidad son compuestos de despegue o de contacto directo con los alimentos, por ejemplo, para donde van los ganchos que llevan a la carne, o para separar el pan que viene en los moldes, etcétera, ¿no? Ese es el organismo. nsf.org, lo van a encontrar en internet. Bueno, y vamos también a resolver las dudas de Aníbal Perales Villarroel, que también nos estaba acompañando a lo largo de toda la transmisión y nos dice, cuando se hace la codificación LEED, se hace un análisis de competitividad entre aceites de diferentes proveedores. Eso es previo. El análisis de competitividad es hecho cuando uno hace la selección y después la consolidación del lubricante. Ahí entonces yo ya decidí cuál es el lubricante con el que me voy a quedar
para lubricar mi maquinaria. Y una vez que ya tengo el lubricante seleccionado, entonces paso al proceso de definir cuál es el código de identificación LIS. El proceso de compatibilidad, ahí eso lo hacemos en la parte de la consolidación. Quiere decir, identifico si es que tengo 3 lubricantes y de los 3 me voy a quedar con uno, y si los voy a mezclar en mi máquina, pues obviamente tengo que asegurarme de que sean compatibles. Ahora nos vamos también con la pregunta de Harold Vladimir, que también nos está acompañando a través de Facebook Live, y nos dice: ¿cuál es el indicador que recomienda demostrar a la dirección de gerencia que mi programa de lubricación está siendo efectivo? ¿Efectivo o eficiente? Son dos preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando hablamos de indicadores. En inglés le llaman leading y lagging, traducciones que nunca he podido yo pasar al idioma, a nuestro idioma, al español. Yo siempre trato de ver la lubricación de 2 maneras. Una, a nivel macro, ¿cuál es el objetivo de la lubricación? El objetivo de la lubricación es ampliar la vida de los equipos, ¿sí? Cumplir con el desempeño de la confiabilidad requerida. Entonces, muchos de los indicadores de la efectividad de la lubricación tienen que estar ligados con los indicadores de mantenimiento. Tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar. Pero si me voy específicamente a la lubricación, yo pondría número de fallas relacionadas con lubricación. Ese es uno. Tiempo perdido por fallas relacionadas con la lubricación, cantidad de incidentes relacionados con lubricación, o sea, de todo lo que hay de incidentes en la planta, ¿cuáles están relacionados con lubricación? Porque a mí me interesa que la lubricación precisamente dé ese enfoque, que me ayude a disminuir la cantidad de paros, eso es uptime, o tiempo disponible, si lo veo positivamente. Si lo veo negativamente, cuántas horas perdidas, cuántos números de incidentes tuve de paros de producción relacionados con lubricación. Esos 2 elementos son fundamentales porque me dicen cómo estoy gestionando todo mi programa, toda mi estrategia. Hacia abajo, hacia la parte de qué tan eficiente soy haciendo la lubricación, obviamente, cumplimiento del plan de lubricación, cumplimiento de la estrategia de control de contaminación, número de máquinas dentro de los parámetros de control de contaminación o cumpliendo con los objetivos de limpieza o de humedad de cada máquina. Me encantan los de análisis de lubricante. Hay tres indicadores que para mí son fundamentales. Cumplimiento del programa de análisis de aceite, quiere decir cumplimiento del muestreo y envío de las muestras al laboratorio. Luego, cantidad de muestras anormales dentro del programa de análisis de aceite. O sea, del 100% de las muestras que mando, ¿cuántas de ellas regresan con resultados anormales? Y de ese porcentaje de resultados anormales, ¿cuántos de ellos tienen 2 o más anormales consecutivos? Quiere decir, se mantienen anormales durante 2 o 3 periodos de muestra. Con eso estoy más o menos identificando. En lubricación hay 82 indicadores. No se miden todos, pero se deberá tener la capacidad para medir todos ellos en función de la información que se colecte en el sistema de gestión. Muchas gracias, ingeniero. Y así vamos resolviendo poco a poco las dudas y las preguntas que se han ido generando. También tenemos una última pregunta que nos dice: ¿cómo mido el impacto ambiental de los lubricantes? ¿A qué debo apuntar y cómo cuantifico los costos del desperdicio? Bueno, obviamente, si yo logro que mi lubricante dure más tiempo en la máquina, mientras más tiempo dura en la máquina, menos impacto tengo al medio ambiente. Ese es el primero, porque no estoy desechando lubricante. Todo lo que yo haga entonces para ampliar la vida del lubricante va a repercutir en un menor impacto al medio ambiente. Ese es el concepto más claro. Pero ¿cómo se consigue ello? Seleccionando lubricantes de buen desempeño, seleccionando lubricantes que tengan un buen nivel de control de contaminación, manteniendo el lubricante limpio, seco y fresco, evitando que se contamine, limpiándolo continuamente. Ahí lo voy a conseguir. Y luego, segundo, ¿qué hago con el lubricante cuando ya salió? Bueno, desde el punto de vista, los costos del desperdicio, hay que ver si algunos de ellos se pueden recuperar. El lubricante puede ser utilizado como un medio de generación de energía. Se puede quemar, por supuesto. Entonces, ahí es donde viene un poco de la recuperación. En general, siempre hay que tener un equilibrio
eh, el, del 100% de los lubricantes que se compran, más o menos se puede perder entre evaporación y algunas de ese tipo de derrames pequeños y demás, un 10%. Nosotros tendríamos que estar disponiendo generalmente el 90% de los lubricantes que compramos al año. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por habernos acompañado este sábado 19 de septiembre en este que es nuestro 7º podcast y por supuesto el día de hoy de la mano de un gran profesional con 30 años de experiencia, el ingeniero Gerardo Trujillo, que nos habló, por supuesto, de la lubricación de excelencia, que es cómo impacta la confiabilidad de las plantas y la vida en el mantenimiento y cómo se consigue. Y por supuesto ha resuelto las dudas de muchos que nos han estado acompañando y que sé que más adelante también nos van a seguir a través de Spotify y de YouTube. Si quisiera quizás agregar algo antes de despedirnos. Bueno, ya vieron, nos alcanzó todavía un poco la luz aquí en León, Guanajuato, en México, para terminar con esa transmisión. Dejarles mis datos, Gerardo Trujillo, mi correo electrónico gtrujillo@noria.mx. Ahí me pueden escribir. Yo creo que hay mucho por caminar. Si tenemos estudiantes, en este caso, escuchándonos, la lubricación es un área en desarrollo. Es un área que se va a seguir desarrollando y va a seguir mejorando dentro de lo que son los puestos y las posiciones dentro de la organización. Mantenimiento es un área muy importante para pensar en hacer carrera. Y bueno, invitarlos a no dejar de estudiar. El estudio continuo, el desarrollo, la preparación continua es muy importante. Conviértanse en profesionales éticos, conviértanse en profesionales que saben respetar la propiedad intelectual, conviértanse en profesionales que saben ser leales a sus compañeros y a sus organizaciones y seguramente la vida les va a premiar por esas actitudes. Les mando un abrazo de verdad con mucho cariño desde México. Muchísimas gracias, ingeniero. Y no quiero despedirme de usted sin antes que quede abierta una próxima invitación para que también podamos profundizar más algunos temas. Sé que muchas personas se han quedado tal vez con algunas dudas, por supuesto tienen su contacto para poder hacerle llegar sus dudas y preguntas, pero quisiéramos estar nuevamente en otro próximo podcast y por supuesto solucionar todas las preguntas de todos los profesionales y también los jóvenes estudiantes que están queriendo dedicarse a esto que es la lubricación de excelencia. Con mucho gusto, Claudia. Un agradecimiento, por supuesto, al equipo completo, a Ezequiel, a Daniel, a usted, por la coordinación y por el profesional trabajo con el que hacen esto. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Bueno, bye. Bueno, esa ha sido la participación en este 7º podcast del ingeniero Gerardo Trujillo, que ha estado directamente desde México en vivo y en directo con nosotros. Hemos podido solucionar algunas dudas. Hemos hablado de la lubricación de excelencia, por supuesto de la mano de este gran profesional que es director general de Noria Latinoamérica con más de 30 años de experiencia. Y por supuesto ya tenemos nuestro próximo invitado para el sábado 26 de septiembre. Será el ingeniero José Caleiros, quien también nos va a estar hablando del mantenimiento de turbomaquinaria. Es un tema muy importante y sé que muchos de ustedes van a estar atentos para que va a ser nuestro próximo podcast. Agradecemos a las personas que nos han estado siguiendo por las diferentes redes sociales y que nos han enviado también sus preguntas, como Elba María Calderón Choque, que ha estado también desde Beni, desde el departamento del Beni. También agradecemos a Aníbal Perales Villarruel, también a las personas que nos han estado acompañando a través de Zoom y de las diferentes plataformas que hemos activado para poder conectarnos con ustedes, con grandes profesionales y por supuesto de la mano de Cienergía. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. Conmigo será hasta pronto. Gracias.